Hola a todos. En este video trabajaremos un teorema muy importante en el cálculo, el teorema de la divergencia o teorema de Gauss. Es importante porque vincula dos tipos de integrales distintas y nos facilita el cálculo de una de ellas. Tiene múltiples aplicaciones prácticas en matemática como en física. Nos dedicaremos a analizar sus condiciones de aplicabilidad, o sea, cuándo puedo usarlo, qué condiciones deben estar presentes para aplicarlo, qué funciones intervienen en el cálculo, qué conceptos físicos involucran y cómo se interpreta el resultado obtenido. Comencemos. Como siempre, para entender un poco la importancia de este teorema en el cálculo, veamos un poco de historia. Nos preguntamos quién es Gauss, por qué lleva su nombre este teorema. Es un científico alemán nacido en 1777, que mereció en vida el apelativo de príncipe de los matemáticos. Fue un niño prodigio cuya carrera fue patrocinada por distintos gobernantes que buscaban vincular sus cortes con las promesas de las ciencias. Gauss realizó aportes fundamentales en numerosos temas como la teoría de números, el análisis matemático, geometría, estadística, astronomía, magnetismo y óptica. Trabajó en las propiedades de la atracción gravitacional, originando la llamada teoría del potencial. En ella aplicó integrales de superficie mientras estuvo trabajando en la atracción gravitacional de una esfera elíptica en 1813. En ese contexto aparece la famosa ley de Gauss, que dice: el flujo del campo gravitatorio a través de una superficie cerrada arbitraria es proporcional a la masa total contenida en el interior, demostrando casos particulares del teorema que nos ocupa a nosotros, que es el teorema de la divergencia. Pero fue otro científico, Mikhail Ostrogowski, quien dio la primera demostración general del teorema en 1828 como parte de su investigación y fue publicado definitivamente en 1867. Este teorema es fundamental en la física. Relaciona la divergencia matemática de un campo vectorial con el valor de la integral de superficie del flujo definido por este campo. Conocido esto y ubicándonos en por qué es importante este teorema en la historia de la matemática, comencemos con el análisis del enunciado. Sea B una región sólida limitada por una superficie cerrada, S, cuyo vector normal unitario n está dirigido al exterior de S. Si F es un campo vectorial cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas en B, entonces la integral de superficie de F por n es igual a la integral sobre el volumen de la divergencia de F diferencial volumen. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué significa? Bueno, comencemos expresándolo de otra forma. El flujo de un campo vectorial hacia el exterior de una superficie cerrada es igual a la integral de la divergencia de ese campo vectorial sobre el volumen encerrado por la superficie. Es un resultado paralelo a los teoremas de Stokes y Green, en el sentido de que relaciona dos tipos de integrales: una integral sobre un objeto geométrico cerrado, curva o superficie, en este caso, con una integral sobre una región contenida, superficie o volumen, en este teorema. Como vemos, para este teorema estamos vinculando integrales de superficie con integrales de volumen. La pregunta es: ¿cuándo es válido hacer esta igualación? ¿Cuándo se puede aplicar? Para ello, veamos y analicemos qué condiciones deben tener la superficie, el volumen y el campo vectorial. Vamos a cada uno de ellos. La primera característica que destaca es que F es un campo vectorial en 3D. Tiene tres componentes, P, Q y R, que son campos escalares, funciones diferenciables en su dominio. Se considera como la representación del movimiento de un fluido. Es un campo de velocidades de un fluido incompresible en movimiento. B
es un volumen, por ende, es una región en el espacio. Para ser un volumen, la superficie debe ser cerrada, contener al volumen, no debe tener bordes. Si no es así, este teorema no se puede aplicar. Hablamos siempre de volumen contenido o encerrado por una superficie o por varias superficies. Además, es una región elemental tridimensional, recordando que la definición de región elemental es la que tiene por propiedades que toda paralela al eje Z, trazada por un punto interior del dominio de la región, corta a la superficie S en dos partes. Entonces, S es la superficie que encierra al volumen y N es el vector unitario normal exterior a la superficie. Cada superficie tiene su propio vector unitario normal o versor normal. Este teorema es el análogo al teorema de Green, especialmente en el espacio. En vez de tomar una región en el plano y una curva que la rodea, como es el teorema de Green, este teorema de Gauss corresponde a una región, un volumen en el espacio y una superficie o varias superficies que lo limitan. Este teorema expresa la relación entre una integral triple extendida a un sólido y una integral de superficie tomada sobre la frontera de ese sólido. La integral de superficie es la que representa la definición de flujo de un campo vectorial. Cuando un campo vectorial F es la velocidad de un fluido, el flujo de F a través de una superficie S que se orienta con vectores normales hacia afuera es la medida de cuánto líquido pasa a través de ella por unidad de tiempo. El flujo de F a través de S mide qué tan rápido el líquido sale del volumen. Si el flujo total del campo de velocidades hacia afuera a través de la superficie que limita el volumen es positivo, significa que el fluido va en la misma dirección al vector normal unitario. Y si es negativo, fluye en la dirección contraria. Hay que contabilizar el flujo en cada superficie que forman parte de la frontera que encierran el volumen. La divergencia mide la tendencia del fluido a alejarse a cada punto del espacio. En otras palabras, la divergencia es una medida de la compresibilidad del fluido, es la tasa de flujo hacia afuera por unidad de volumen. Con estos conceptos podemos plantearnos un ejercicio donde aplicaremos este teorema. Veamos este ejemplo, este ejercicio. Lo primero es que está pidiendo calcular el flujo del campo F a través de unas superficies, que son el cilindro y los planos que tenemos especificados. Analizamos primero estas superficies y vemos que encierran un volumen. Son tres superficies, los dos planos y el cilindro, y está pidiendo calcular flujo, por lo cual hablamos de volumen y flujo de un campo vectorial. Entonces podemos aplicar este teorema. Tenemos las condiciones que hemos visto establecidas. Podría plantear el cálculo del flujo por definición, pero para esto debemos resolver la integral de superficie que nos da la definición de flujo en cada una de las superficies, tanto en los planos como en el cilindro, y luego sumar esta expresión. Un trabajo largo a realizar y puede ser alguna integral complicada de resolver, pero si tenemos las condiciones para aplicar el teorema, lo sencillo al aplicarlo es el cálculo de la divergencia de F, que nos da, como vemos, y más z más x, y planteamos la integral triple, la integral sobre el volumen de la divergencia. Para ello necesitamos un cambio de coordenadas a coordenadas cilíndricas y el planteo de la integral de volumen con sus correspondientes límites, donde nuestro movimiento siguiendo la dirección del eje Z, ingresamos por el plano z igual 0 y salimos por el plano z igual 1. Luego vemos la variación de ρ. Si proyectamos sobre el plano
XY, la sombra de esta superficie es una circunferencia de radio 1, por lo cual el radio vector ρ va entre 0 y 1 y el ángulo que describe es entre 0 y 2pi. Resolver esta integral triple es muy sencilla luego de este planteo y cambio de coordenadas, ya que son todas integrales inmediatas. Se resuelve por iteración, dándonos como resultado pi, por lo cual rápidamente, en vez del cálculo de 3 integrales de superficie, donde debíamos calcular cada vez su vector normal unitario y plantear el diferencial de superficie de cada una de ellas y luego la suma de las tres, con una sola integral triple resolvimos nuestro problema. Hablemos de las aplicaciones e importancia de este teorema que, en un principio, como hemos visto, nos facilita el cálculo de integrales que, si no, puede llegar a ser muy laboriosas y complicadas. Desde la física se aplica para modelar problemas concretos, por ejemplo en dinámica de fluidos y en electromagnetismo. Como ejemplo, sin desarrollar la teoría física, podemos decir que en el campo de la dinámica de fluidos, si nosotros tenemos como condiciones una región del espacio tridimensional llena de un fluido, que puede ser un líquido o un gas, en movimiento, y para describir este movimiento podríamos intentar determinar la velocidad v, la densidad d y otras variables físicas como la presión P en cualquier instante de tiempo y en todo punto de la región ocupada por el fluido. Este es el enfoque que se denomina de Euler. Para este enfoque se puede utilizar el teorema de la divergencia para transformar algunas leyes físicas fundamentales en ecuaciones matemáticas equivalentes. Para ello, supondremos que la velocidad, la densidad y la presión varían en forma suave en todas sus variables y que el fluido es un fluido ideal, es decir, no viscoso, homogéneo e isotrópico. Por la ley de conservación de las masas que vemos ahí, podemos llegar a una definición de la ecuación de continuidad. Sabemos que la velocidad a la que fluye la masa hacia el exterior de un dominio es la integral que vemos. Se aplica el teorema de la divergencia y se sustituye la integral de superficie por una integral de volumen, pudiendo llegar a esta denominada ecuación de continuidad. En electromagnetismo se aplica para el desarrollo que nos lleva a la forma diferencial de la ley de Gauss, denominada así justamente por este matemático, siendo E el campo eléctrico, epsilon 0 la permisividad del espacio libre y ρ la densidad de carga. Se llega a esta ecuación que la divergencia de E es igual a ρ sobre epsilon 0. También podemos verlo en las aplicaciones de las ecuaciones de Maxwell. Como ven, este teorema tiene gran importancia dentro de la física y sirve en el desarrollo y demostración de otras leyes. Como estos ejemplos, hay muchas aplicaciones más del teorema que son temas específicamente de otras materias como es la física y no del desarrollo específico de este video, que era mostrar el teorema cuando se puede aplicar y resolver un ejercicio matemático desde el concepto clásico del cálculo. Por lo cual, hasta acá llegamos con el video. Espero que haya sido de utilidad y me despido de ustedes hasta el próximo video.